Ahora sí, ya estamos listos. Pues continuamos con nuestro estudio de la primera carta de Juan. ¿Qué les ha parecido la carta de Juan? Está preciosa, ¿verdad? Pues la primera carta de Juan, ya terminamos el capítulo 3, ahora vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a encontrarnos desde el primer versículo una advertencia. Voy a leer primera de Juan capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En esta primera parte de primera de Juan capítulo 4, nos vamos a encontrar en el primer versículo una advertencia muy clara, muy clara. Ahora, hay preguntas muy claras y muy claves, por ejemplo, que en este pasaje vamos a contestar. Una de las preguntas de toda esta humanidad, de todo ser humano que tiene y que debe de contestarse, porque si no su vida no encuentra propósito, son tres preguntas claves que todo ser humano muchas veces nos hacemos. Número uno, ¿de dónde vengo? ¿No? De mi casa van a decir, sí, ok, pero ¿cuál es mi procedencia? ¿De dónde vengo? Otra, ¿hacia dónde voy? Son preguntas que tú como ser humano, todo ser humano debe de contestarse. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y la tercera, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta tierra, en este mundo? Algunos contestan por lo general, ser felices. ¿Qué es ser feliz? ¿No? Entonces ya ahí nos metemos en darte cuenta que realmente todo lo que tú consideras que es el propósito de tu vida no tiene un propósito real. La pregunta más importante que el ser humano siempre se hace es: ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Muchos creen que para tener éxito. Cuando tienes éxito no tienes plenitud en tu vida. Dices, cuando acabe la carrera y agarre un buen puesto, voy a ser feliz. Y oh cielos, terminaste la carrera, tienes un buen puesto y sigues igual de vacío. Y dices, cuando tenga y compre mi primera casa y sea mía, y compras tu casa y ya es tuya, y dices, no hay plenitud ahí. Cuando compre mi primer carro del año y ese que tanto quiero, y de repente lo llegas a comprar y ya estás en tu carro y no hay plenitud ahí, te sientes vacío. Y los solteros dicen, cuando me case voy a ser feliz. Y andan los solteros, pues, ¿quién será ella o será él o etcétera? Y dices, cuando me case y haga mi hogar, mi familia, voy a ser feliz. Y oh cielos, se casan, tienen su hogar, su familia, y siguen con un vacío impresionante. Y cuando dicen, bueno, no, ahora que tengamos hijos, cuando yo tenga hijos y pueda tener hijos, voy a ser pleno y feliz. Y tienes hijos y no eres pleno y feliz y sigues con un vacío que nada lo llena. Claro que sí, los hijos son un regalo enorme de Dios y los amamos impresionantemente, pero eso no te hace pleno ni feliz. Y dices, ya cuando se casen y se vayan del gas, no, y alguien más los mantenga, ay, sí, ¿no? Que los mantenga el gobierno para como tragan, no, eso lo editamos. Ay, sí. Siempre digo eso, lo editamos y nunca edito nada. Ok, pero, o sea, siempre andamos viendo, ¿sabes qué? Esto es lo que me va a hacer pleno, me va a hacer feliz. ¿Y qué es la felicidad? Y no te das cuenta que cuando el propósito de tu vida solo lo vas a encontrar en tu relación con tu Creador, porque tu Creador es el único que te puede revelar para qué te creó. Tu Creador es el único que te revela para qué te creó. Cuando tú conoces a tu Creador, al Creador de los cielos y la tierra, entonces empiezas a entender el propósito del por qué estás aquí, para qué estás aquí. Y te vas a dar cuenta cuando volteas que dices, pues no era el carro, no era la casa, no era la novia, no era el esposo, no eran los hijos, no era un hogar, no era el último iPhone 6S. O sea, ¿sabes qué? No era tener muchos likes en mi último foto que subí de Face. O sea, no es nada de eso. Tiene que ver cuál es el propósito de tu vida. Entender que aquí estás de paso y que el propósito que tu Creador tiene para ti tiene repercusión eterna.
y no temporal. Y entonces empiezas a vivir otra vida. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque las preguntas más claves que el ser humano cree que debe de contestarse es: ¿cuál es mi procedencia? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Pero hay una pregunta más importante, y yo creo que es la más importante de todas, y que gracias a que contestas esta pregunta correctamente, puedes llegar a la respuesta de las otras, por ende. La pregunta del $1,000,000. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? Porque de ahí salen todas las respuestas. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? Y este pasaje que estamos estudiando de Primera de Juan capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, precisamente habla de eso, ¿no? Tengan cuidado. Be careful. Tú, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ten cuidado, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos líderes espirituales que arrasan con las masas, muchos falsos maestros, líderes, y no quiero continuar en el sentido que tú ya puedes tener 1,000 imágenes, 1,000 personas, 1,000 ministerios, 1,000 iglesias que dicen que hablan de Dios y fraude. Ten cuidado. ¿Cómo yo puedo proteger a mi familia de falsas doctrinas? ¿Sabes cómo? Leyendo la Biblia. Pues sí, que ya no me la platiquen, yo la estudio. ¿Cómo vas a protegerte a ti de falsas doctrinas y de falsas ideologías? Lee tu Biblia. Es la mejor forma en la que tú, estudiando las Escrituras, vas a encontrar evidencia sobre nuestra fe, evidencia sobre nuestra fe, que nuestra fe no es una fe ciega, un suicidio intelectual, es mentira, que nuestra fe tiene bases, que nuestra fe tiene sustento. Y cuando viene alguien y te quiere vender gato por liebre, ya no se la compras, dices: Nel. ¿Por qué? Pues porque yo sí he leído la Biblia y me doy cuenta que eso es falso, eso es mentira. Lo mejor que puedes hacer es estudiar las Escrituras. Por eso vamos a empezar el discipulado, para acercarte a la Biblia, a ti y a tu familia, para que ustedes estudien la Biblia en sus casas y puedas crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el grave problema, familia preciosa y amigos? Que nuestra sociedad no lee la Biblia. Que cientos y cientos y cientos de iglesias no te obligan o te acercan para que tú estudies la Biblia. Y si yo les digo a ustedes: ¿saben qué? Ustedes no lean la Biblia, porque pues esto es solo para gente que hemos estudiado en institutos, pero como yo sí estudié y ustedes no, pues ustedes no la pueden leer, pero yo se las interpreto. ¿Qué estoy haciendo yo? Teniendo el control, un poder, un dominio sobre la gente que quiere aprender. Y eso no es de Dios. Dios escribió su preciosa palabra para ti, para tu familia, para que tú puedas tener acceso a ella, leerla, entenderla, estudiarla y ver cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y en Primera de Juan capítulo 4, del versículo 1 al 3, estamos estudiando precisamente de que tengan cuidado. Hay una advertencia: no todo aquel que diga: oh Señor, oh yo creo en Jesucristo, oh yo creo en la Biblia, o te cita las Escrituras o te cita la Biblia, viene de Dios. Porque el mismo Satanás, Mateo capítulo 4, Satanás usó las Escrituras, usó la Biblia para atacar a Jesucristo. Precisamente Dios es aquel que quiere que tú estudies su palabra, para que te puedas proteger de falsas doctrinas. Dios es aquel que puede y quiere que tú tengas convicción. Todo lo que yo te diga lo puedes aceptar o rechazar, no pasa nada. Pero lo que tú estudias en las Escrituras, lo que tú lees en la Biblia, genera convicción en ti. ¿Qué tiene que ver todo esto con tu vida personal? Para los que nos acompañan por primera vez, tiene que ver todo. ¿Sabes por qué hay tanto caos en nuestra sociedad? En los matrimonios, por ignorancia de las Escrituras. ¿Sabes por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque ignoramos cuáles son los propósitos de Dios en las Escrituras y por qué Dios creó el matrimonio. Porque cuando estudias cómo creó Dios el matrimonio y para qué lo creó, ¿sabes qué? Entonces hay esperanza, entonces hay dirección.
Entonces ahora ya no andas perdido, ahora entiendes cosas que antes no entendías. ¿Por qué nuestros jóvenes están sin rumbo? ¿Por qué muchos jóvenes ni siquiera saben lo que van a estudiar? ¿Por qué muchos jóvenes no encuentran un ejemplo a seguir? ¿Por qué nuestros jóvenes muchas veces están inmersos en adicciones? El alcohol especialmente, ¿no? Que es el más permitido y la sociedad es más permisiva ante el alcohol, el cual genera muchos problemas. Y es la puerta para las demás adicciones. ¿Por qué? Porque no conocen a su Creador. Porque cuando tú eres pleno en tu Creador, no necesitas de algo más. No necesito esclavizarme a ninguna adicción para ser pleno. No lo necesito. ¿Por qué? Porque en Dios, en Cristo Jesús, encuentro la plenitud. Y las fiestas en Cristo son la onda, no te da cruda. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? Porque no ha entendido quién es Cristo. La pregunta más importante, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo en tu vida? Porque cuando Jesucristo es el Rey de tu vida, es el Señor de señores, entiendes quién es Cristo Jesús, lo entiendes, ¿sabes lo que pasa? Que tu vida empieza a cambiar. Si esta sociedad entendiera quién es Jesús, no viviríamos todos los problemas que vivimos como sociedad. ¿Sabes qué? Habría matrimonios restaurados, habría una excelente relación entre padres e hijos, habría una excelente relación entre hermanos. No habría secuestros, no habría robos, no habría fraudes, no habría tantas porquerías que tiene nuestra sociedad. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido quién es Cristo. Y cuando entiendes esa palabra, quién es Jesucristo y quién es Jesucristo en tu vida, entonces nuestra sociedad sería diferente. A veces queremos atacar solo la punta del iceberg. ¿Cuál es la punta del iceberg? El desempleo, las adicciones, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, el aborto, o sea, N cantidad, divorcios, suicidios, depresión, soledad. Todo eso es la punta del iceberg, no es el problema. No es el problema, ese no es el problema. Y queremos nada más atacar las consecuencias, pero el problema real es que nos hemos apartado del Creador y que no hemos entendido quién es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros. Porque cuando entiendes eso, todo cambia hacia arriba. Por eso, familia preciosa y amigos, hoy vamos a estudiar un poco nada más de quién es Jesús. Como los puse en el versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Aguas, tengan mucho cuidado. No aquel que habla con la Biblia es alguien que viene de Dios. ¿Cuántas personas conoces que se saben la Biblia de memoria y tienen una vida familiar catastrófica? Es incongruente, ¿cierto? Primero, amados, no creáis a todo espíritu. Número 1, nos dice: no creas todo lo que te dicen, no te tragues todo lo que te dan de comer. Tú investiga. Número 2, investiga la palabra. Si no, dice: probad los espíritus si son de Dios. Probad, prueba, echa ojo a ver si aquel que está hablando de parte de Dios tiene una vida realmente que refleja que Dios habita en su vida. Prueba, investiga. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aguas, advertencia. Hay un foco de alarma. Ten cuidado. Y luego dice Hechos capítulo 17, me encanta, porque llega Pablo y Silas a predicar precisamente, y llegan a una sinagoga y empiezan a compartir en una sinagoga que es la iglesia de los judíos. Y en el versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Es decir, número 1, sí, recibo la predicación de Pablo, la voy a recibir, pero no solo voy a recibir la predicación de Pablo, sino ¿qué es lo que hicieron ellos? Con toda solicitud, escudriñando o investigando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Es decir, oye, es el apóstol Pablo. O sea, imagínate una predicación de Pablo. O sea, antes se me hubiera caído la baba, ¿no? Bueno, las tenemos por escrito. Pero no me puedo imaginar así estar sentado escuchando al apóstol Pablo predicar. ¡Wow! Yo diría, asústame, ¿no? Pero imagínate eso. Estos cuates tenían el apóstol Pablo predicándoles y todavía dijeron, recibieron la palabra, prontamente la recibieron, pero eres el apóstol Pablo, sí, fuiste fariseo, conocedor de las escrituras, pero vamos a investigar. A ver si es cierto que todo lo que tú dices, ¿dónde lo voy a investigar? ¿Dónde lo investigaron? En las escrituras. En las escrituras. Se fueron e investigaron todo lo que Pablo decía y órale. Se dieron cuenta de que era verdad todo lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque investigaron, pero no se tragaron todo lo que Pablo dijo. Lo investigaron, lo recibieron, pero lo investigaron. Familia preciosa, lo mejor que yo les puedo enseñar es a que no me crean y no le crean a todo aquel que habla de parte de Dios. Investiguen en las escrituras si es verdad lo que yo digo o si es verdad lo que X o Y dice sobre Dios. ¿Cuántas veces tú has creído cosas que Dios no dice, pero te lo enseñaron desde chiquito, ¿no? Como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Asústame. Esa no viene ni en segunda de Pisanolicenses. ¿Quién sabe dónde la sacaste, hijo? ¿No? O sea, luego sacas cada cosa que dices, no, como Dios dice, ¿verdad? ¿Y dónde dice? Pues no sé, pero por ahí debe de decir. Pues no, hijo. Es contrario a lo que Dios dice. O sea, número uno, investiga. No creas todo lo que has creído. Investiga para ver si es verdad. En Gálatas capítulo 1, estoy asombrado, dice él, fíjate, el apóstol Pablo da una advertencia impresionante. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. Si aún los apóstoles, un ángel del cielo, no es que se me apareció y me apantalló, pues de repente iluminó toda la habitación y extendió sus alas y brilló y brilló y brilló, y el ángel me dijo, hazme un altar aquí. No, pues ya caminaste, compadre. La Biblia dice todo lo contrario, que solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pues, ¿a ti qué? Tú eres un siervo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 22 me parece también. Juan, se le aparece un ángel que le empezó a revelar todo el Apocalipsis. Y Juan, pues imagínate, se le aparece el ángel majestuoso, lleno de luz. Y Juan luego se postró ante él, se agachó y se hincó delante del ángel. Y el ángel le dijo, no, párate. Adora a Dios. Y ante él póstrate, solo ante él. Porque si no, yo soy consiervo tuyo, yo también soy un servidor de Dios. O sea, no, adoración nada más a Dios. Levántate, si no me la acabo con el jefe, imagínate. ¿Sabes qué? Aquí Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 1, aun si un ángel se les aparece y les predica un evangelio diferente del que está escrito, sea anatema, dice ahí. ¿Qué significa anatema? Maldito. Sea maldito, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. En la carta de Judas, esta carta está impresionante. Es una carta que solo es un capítulo. Es un libro, o más bien es una carta que está antes de Apocalipsis. Si te vas al final de tu Biblia, está Apocalipsis, y una carta antes está la carta de Judas. Y esta carta de Judas está impresionante porque habla precisamente previniéndonos de los falsos maestros, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Me voy a brincar al versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, ensucian la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de los poderes superiores,
Pero cuando el arcángel Miguel, y pone un ejemplo, el arcángel Miguel luchaba con el diablo, con el otro ángel, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Qué versículo tan impactante para todos aquellos movimientos que de repente, y sí, tú dile a Satanás esto, y tú peleate con Satanás, y tú dices que pérdida de tiempo me cae. Pues, hijo, nada más acércate a papá. Quédate con Jesucristo y deja que el buen pastor eche fuera al lobo. Ni aún el arcángel Miguel se aventó el tiro con Satanás. Dijo: no, que el Señor te reprenda. O sea, no voy a perder mi tiempo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las cuales por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Entonces, si nos vamos a las características, para irme un poco más rápido. Número 1, ojo, advertencia: estos falsos maestros están entre nosotros. Están entre la gente que trae la Biblia bajo el brazo. Están entre la gente que agarra un micrófono y empieza a predicar el evangelio. Ojo, están entre nosotros. 2, son libertinos y permisivos ante el pecado, justificándose en la gracia. Es que no me juzgues, hermano, porque es por gracia, no es por obras. Brother, si la gracia de Cristo no ha transformado tu vida, eso que tú crees no te ha salvado. Porque la gracia de Cristo no es justificación para el pecado. Romanos capítulo 6 dice el mismo apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Nel. Porque la gracia te cambia. La gracia de Cristo te salva del juicio de Dios, pero te arranca del pecado. Y estos falsos hermanos justifican en la gracia su pecado. Es que es por gracia. No has entendido la gracia, porque la gracia te aleja del pecado, porque la gracia te arranca del pecado y llegas a odiar lo que llevó a Cristo a la cruz. Contaminan su cuerpo. Puedes traducirlo de 1000 maneras. Contaminan su cuerpo. Rechazan la autoridad. El pecado más grave precisamente fue este. El pecado original fue la rebeldía a la autoridad. ¿Quién fue el primero que se rebeló a la autoridad? Satanás. Satanás se rebeló a la autoridad y por eso cayó. ¿Qué fue lo que le enseñó a Adán y a Eva? Sobre todo a Eva: rebélate a la autoridad, con que Dios dijo Nel. Un falso hermano es aquel que es rebelde a la autoridad. Rechazan la autoridad, hablan mal de la autoridad. Ojo, buscan solo su propio bienestar. Es gente pensando en sí mismos antes que en los demás. Es gente que se dice hermanos, pero piensan en sí mismos y solo buscan su propio bienestar. Son inconstantes, son llevados de doctrinas de un lado para otro, y de repente el nuevo mover de esto y el otro mover de esto y el otro, y andan de aquí para allá. Y lo más importante, sin fruto, no dan fruto. Estos falsos hermanos no dan fruto. Echa un ojo a sus hogares, echa un ojo a sus familias, echa un ojo a cómo manejan sus finanzas. Date cuenta quién es su Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que nos enseña este mundo? Ámate a ti mismo. Pues la Biblia nos advierte: ojo, tengan cuidado de aquellos que se aman a sí mismos. Vendrán épocas peligrosas porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, es decir, que retienen para sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita, o sea, ¿sabes qué? Ni comas con ellos, como dice 1 Corintios capítulo 5. Con los tales que llamándose hermanos son así, brother, ni comas con ellos. 2 Timoteo capítulo 4, me encanta el apóstol Pablo porque anima a Timoteo diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cosas nuevas, y andan buscando cosas nuevas, los nuevos moveres, lo nuevo esto, lo nuevo lo otro, como si fuera una aplicación, ¿no? Actualízate, brother. ¿No te has actualizado en las últimas cosas de Dios? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio, porque yo estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso es mi sueño, poder decir un día: se acabó mi tiempo aquí y ya voy a casa. He peleado la buena batalla, he permanecido hasta la meta, he llegado a la meta. Es mi anhelo. Y en este caminar, en este mundo te va a dar muchas opciones, muchas carreras, muchos medios, muchos caminos, muchos mediadores. Pero la Biblia enseña que solo hay un camino para llegar a Dios. Solo hay uno. No es Buda, no es Krishna, como en la ignorancia de muchos dicen: bueno, es que Buda, Krishna, Mahoma, todos son iguales. Brother, no has conocido nada. Todos ellos están en su tumba y solo hay uno que se levantó de su tumba con pruebas indubitables. No estamos viviendo en el año 2014 después de Buda. No estamos viviendo en el año 2014 después de Mahoma. Digo, ¿ya estamos en el 16? ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Ok, gracias. Por eso estaba diciendo, nada más quería ver si me estaban poniendo atención. Y qué triste que solo ella. Ay, sí. ¿Sabes qué? Solo hay un camino para llegar al Padre. Solo hay uno, no hay dos, no hay tres. Nada de que todos los caminos conducen a Dios. Él. Solo hay uno que dio su vida por ti, no hay más. No hay más mediadores, no hay mediadores. Vamos a leer Hechos capítulo 4, el mismo apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Juan capítulo 14, Jesucristo mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Juan capítulo 5 versículo 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida, y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. No hay dos, solo hay un lugar donde está la vida eterna. Y aquí podría llenar de versículos, ¿no? Jesucristo mismo en Juan capítulo 11 diciendo que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero el hombre siempre encuentra diferentes modos, diferentes caminos para llegar a donde, quién sabe. Por eso esta sociedad está perdida en laberintos. Está perdida en caminos que no te llevan a ningún lugar. A ningún lugar. 1 de Juan capítulo 4: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tú debes de saber quién es Jesucristo. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Juan capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 4 versículo 14:
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 1 Timoteo capítulo 3. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios se hizo hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lucas capítulo 5, porque dice Jesucristo en versículo 20: al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesucristo fue el único que tenía toda autoridad para decir: tus pecados te son perdonados. Y Jesucristo volteó con ellos y le dijo: para que vean que tengo autoridad, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. Para que vean que tengo autoridad, toma tu lecho, levántate y anda. Y hay tantos pasajes que quiero compartirles. Mateo 11:28: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jeremías 31:25: porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma tribulada. Juan 7. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Juan capítulo 11 versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8. Puedes ver claramente. Puedes ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Cómo Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, podía acercarse, entender a la humanidad. ¿Sabes cómo? Haciéndose hombre. Y descendió y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Siguiente, por favor. Vean este video. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? Chicos, qué pregunta. Pero igual te va a sonar medio rara mi respuesta. Para mí es una persona como cualquier otra que en su momento fue un líder político y la Biblia trató de exaltarlo como un dios. Fue el creador del cristianismo como Mahoma fue el creador del islamismo. Es mito. No tengo una expresión de Jesús, no tengo un pensamiento. No sé ni qué pensar. Supuestamente al Hijo de Dios. Un revolucionario. Jesús para mí no es Dios. Una figura católica, el simbolismo de una creencia. Para mí Jesús es un ilusionista. Porque no lo conozco. O sea, predicó algo que la gente lo adoptó y fue exactamente lo mismo que hizo Mahoma 700 años después. Porque no creo en lo que veo y no lo vi. Y yo creo eso porque es todo una cosa que yo mismo me puse a reflexionar. Porque revolucionó la forma de vivir de todo el planeta. Yo creo que Jesús es el universo. Nosotros somos el universo. Somos una unidad. Todas las culturas hablan del tic, nada más. O sea, del yo, el ello, el yo y el super yo. Nada más que eso, de eso, del yo. Somos tic, como decían los mayas, nosotros, unidad, concepto de unidad. No hay fronteras, no hay límites, no existe el dinero. Esos son presos los idiotas. ¿Sí? Y todo lo que está en el fruto de la tierra está servido para nosotros. ¿Sí? Lo demás es mentira. ¿Cuál es el fruto prohibido si no lo probamos? La manzana prohibida, ¿cuál es? La cocaína, la heroína, la marihuana. ¿Sí? Esos son los frutos prohibidos. Hay que hacer uso, no abuso. ¿Sí? Pero hay que probar. Peyote, todas las cosas. ¿Sí? ¿Algo más?
Jesus. He was born and he became this like prophet for eventually what would become Christianity. And then at the age of 32, he died at the cross, and it's like 3 days later he was resurrected. I don't really have an opinion on Jesus. I believe that religion was just created to control the masses, really. Jesus is our Lord and Savior that died on the cross for us for our sins. Jesus is a person that existed that continues to enrich the lives of people every day. Jesus is God's son, and he was sent to save our sins. I think he is a pretty cool guy. He had a peaceful philosophy. I think he's misinterpreted by a lot of people. He's the savior of this world. I don't know, because I don't really believe in him, so I don't really think anything of him. I mean, he could have been a real person. I mean, I'm sure he was. I mean, I'm sure he was just, you know, good at what he did or something. I feel that Jesus is a modern-day scapegoat. Jesus is God, I think. Mm-hmm. Yeah, I just learned that. Jesus was a man, from what I figure. Who is Jesus? He was a dude. Lived back in the day. Pretty awesome. He had a beard. He was just kind of a guy with a really unique, positive message that kind of gave a lot of people a lot of hope. He probably existed, but I don't believe that he was the Son of God or anything. He died on the cross for us and saved us and rose again from the dead. I wanted to sound smart, but... de Jesús, Jesucristo. Nosotros en el Islam consideramos que Él es Mesías. Isa al-Masih, decimos. Isa, Jesús, el Mesías. Y de hecho, dentro de las creencias del Islam está en creer que Él va a regresar en el retorno de Jesús. Y nosotros esperamos estar con Él cuando regrese. Y es un sufrimiento de otro orden. Y hay una muerte y hay una resurrección simbólicas para el Islam, no literales, simbólicas, en las cuales nosotros no tenemos necesidad de predicar de un profeta. De hecho, nosotros decimos que Jesús, la paz sea con él, era un siervo protegido de Allah. Era un siervo protegido de Allah a quien Allah libró el vejamen de pasar a través de la crucifixión. Y a cambio de ello, le exaltó a los cielos y regresará después. Para los budistas, al entrar en contacto con una globalización, con otras civilizaciones, han reconocido a Jesús como un Buda, como un bodhisattva. Técnicamente esa sería la clasificación, que es un ser que trabaja en beneficio de todos los seres, ¿no? Juan, uno de los amigos y discípulos de Jesús, escribe en su libro, cuenta que viene Jesús, se para entre la gente y les dice: señores, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no les dijo: mira, yo más o menos conozco el camino, más o menos me puedo un poco la verdad, he escuchado que la vida es buena. No dijo nada de eso, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He
delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him for you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo hay uno que dio su vida por nosotros. Solo hay uno que vino a partir la historia en dos, en antes y después de Cristo. Solo hay uno que se atrevió a decir: el Padre y yo somos uno. Solo hay uno que se atrevió a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo hay uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay uno que es la esperanza a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos. Solo hay uno que puede arrancar la depresión y la soledad de nuestras vidas. Solo hay uno que le puede dar sentido a nuestras vidas. Solo hay uno que es la vida eterna.
Solo hay uno que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo hay uno que puede formatear nuestro pasado y empezar una nueva historia en él. Solo hay uno que era Dios, pero fue hombre también. Solo hay uno que, siendo el creador del universo, de los astros, de las galaxias, de las células, de las moléculas, de los átomos, se humilló haciéndose hombre para morir por su creación, para salvar a su creación. Solo hay uno que te ama hasta la muerte. Solo hay uno que resucitó de entre los muertos y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. No es un maestro, no es un iluminado, no es un ser, no es un buen hombre, no es un líder político, no es un líder religioso, no es un filósofo. Él es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios, entregándose por nosotros en esa cruz, para perdón de nuestros pecados, para darnos vida nueva, para darnos esperanza. Si tú has fallado, abraza la cruz y no te sueltes de él. Porque en la cruz de Cristo hay perdón. En la cruz de Cristo hay perdón para todos tus pecados. En la cruz de Cristo hay vida eterna. En la cruz de Cristo hay una nueva historia para todo aquel que se entrega a Él. Rencores se borran en la cruz. Odio se borra en la cruz. Soledad se borra en la cruz. Depresión se borra en la cruz. Y de la cruz fluye perdón. Y de la cruz fluye vida eterna. Vida. Y de la cruz fluye paz. Fluye paz. Solo hay un lugar donde hay perdón. Solo hay un lugar donde es nuestro refugio. Solo hay un lugar. Todo aquel que viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Si tú quieres, ahí en tu lugar, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Dame de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Perdóname, Señor. He fallado, Señor. Lléname de ti, Señor. Te necesito. Tómame entre tus brazos. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor.
entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida y todo lo que yo soy. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cántale. Tomando cada día mi cruz, Cada paso. cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Cristo eres tú, Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No hay un lugar donde puedas estar mejor. No hay un lugar donde puedas tener gozo, paz. No hay un lugar donde puedas encontrar un refugio. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Si tú crees que Él es un maestro, un iluminado, si tú crees que Él es un líder religioso o no sabes quién es Él, te estás perdiendo de todo. Él lo llena todo. Él le da sentido a nuestras vidas. Él le da respuesta a de dónde vienes, a dónde vas, y le da sentido al por qué estás aquí. Él es real. Él es el Todopoderoso. Él te ama y nos amó hasta la muerte y resucitó al tercer día y de nuevo vendrá por cada uno de nosotros. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que limpia nuestro pasado. Él es el que sana nuestras heridas. ¿Tienes rencor, dolor, coraje hacia tu papá? Solo Él puede sanarte. Estás pasando un momento de divorcio o de problemas matrimoniales. Él es la respuesta. Solo Dios puede sanar tu corazón y darte sabiduría. Estás pasando por un momento de enfermedad. Solo Él puede darte esa esperanza, esa fortaleza. Te sientes solo, sola. Traes una máscara de felicidad, pero por dentro te sientes vacío o vacía. Solo Cristo puede quitar esa máscara y llenar todo en tu vida. Entrégate a Él. Confía en Él. Estudia la palabra, porque en la Biblia está el regalo más grande que Dios nos pudo haber dejado después de su Hijo. Su preciosa palabra es el manual del fabricante, y ahí nos enseña su gran amor por nosotros. Medita en la palabra de Dios todos los días. Lee salmos, un evangelio, pero todos los días dedícale tiempo a la palabra. Platica con Él todos los días. Ora. No dejes de congregarte, porque esto es un alimento también espiritual. Asiste a los estudios bíblicos que vamos a abrir y toma el compromiso con Dios de conocerlo, de conocer su gracia y su amor. Que Dios me los bendiga, familia preciosa, y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.